Algunos biólogos, al hablar de la evolución, hacen afirmaciones extrañas al método científico de las ciencias positivas, pues no compete a la biología hablar de la libertad, la creación, Dios. El padre Georges Lemaitre, sacerdote, astrofísico y autor de la teoría del Big Bang, fue exquisito a este respecto. Como físico, no habló de la creación antes de esa explosión inicial en el origen del universo, pues eso caía fuera del ámbito de la física. Sin embargo, como todos llevamos un filósofo dentro, en este vídeo voy a filosofar un poco. Consideraré los datos que ofrece la biología, pero no seguiré el método científico de las ciencias positivas. Es bien conocida la teoría de Oparin sobre el origen de la vida. Se ha demostrado en laboratorio la posibilidad de que se formen moléculas orgánicas sencillas a partir de moléculas inorgánicas en condiciones semejantes a las que quizás se daban en la Tierra hace muchos millones de años. Que células primordiales se hayan formado por encuentros casuales de esas moléculas sencillas es posible. Sin embargo, cuesta menos explicar la evolución de una primitiva bacteria hasta los actuales elefantes que la formación del primer y elemental ser vivo por asociación casual de moléculas orgánicas. Pero nos vamos a centrar ahora en el origen del hombre y en las cuestiones filosóficas que plantea. Para eso estudiaremos primero cómo es el hombre. ¿Soy libre? Pregunta clave, pero debo discernir qué es la libertad. Si es la capacidad de elegir entre una cosa y otra, cada vez que elija libremente perderé libertad, pues elimino alternativas. Algo absurdo, y sería más libre el indeciso que el que libremente toma decisiones. La capacidad de elegir es consecuencia de la libertad, pero la libertad no se reduce a eso. Tampoco es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pues el mal es elegido por la parte de bien que tiene y su elección es un error, a veces voluntario. Igual que yerra el animal que cae en la trampa atraído por el cebo, bueno en sí pero que forma parte de la trampa mala. La libertad es capacidad de autodeterminación hacia el bien que conozco. De ahí que el conocimiento del bien preceda al acto libre. Por eso la verdad nos hace libres y la mentira o la verdad a medias esclavos. Pero la libertad como capacidad de autodeterminación nos lleva de la mano a la responsabilidad, a pedir cuentas de lo hecho. Soy libre, y lo afirmo así, gritando, aunque algún filósofo desde su laboratorio se empeñe en demostrarme lo contrario. Es que ese filósofo desconoce cómo me remordió la conciencia al actuar en contra de lo que me dictaba, y la tranquilidad que recuperé al rectificar y pedir perdón. ¿Verdad que a ti te sucedió lo mismo? Tampoco sabe qué alegría sentí otra vez al vencer las dificultades y actuar como debía. Igual que te ocurrió a ti, ¿recuerdas? E ignora que me sentí corresponsable de la mala actuación de aquellos amigos a quienes no corregí cuando planeaban cometer un grave delito. Igual que tú, ¿verdad? Pero no puedo explicar la libertad de un sujeto solo material, pues la materia se somete a leyes necesarias, físicas, químicas, biológicas. Y la libertad no consiste en instintos e inclinaciones fisiológicas y psicológicas. Si defiendo que soy libre, debo reconocer en mí un alma espiritual, que actúa unida al cuerpo, pero supera su actividad material, cuando entiende y cuando ama a otras personas. Pues esa alma espiritual me hace digno e importante, en cuerpo y alma. De una célula por mitosis obtengo dos iguales. Y por meiosis 4 gametos, cada uno de los cuales podrá unirse a otro para originar un nuevo individuo. Pero, ¿puede sufrir mitosis o meiosis el alma espiritual? No. Al no tener dimensiones como la materia y la energía, tampoco puede dividirse. Y por eso no puede proceder del alma de los padres. Entonces, ¿debo admitir que en cada concepción humana Dios crea un alma espiritual que anima al nuevo individuo? Por favor, si soy científico. Pues sí, debes admitirlo, porque antes que científico eres hombre, a no ser que, negando esa creación, niegues también la espiritualidad de tu alma y con ella tu libertad, tu ser personal y tu dignidad, porque sin Dios no hay espíritu, sin espíritu no hay libertad, y negada esta eres solo un animal y por tanto no importante en ti mismo. Por idéntica razón será preciso hablar de un acto creador cuando apareció el primer hombre. Pues un irracional no puede originar por simple evolución un ser libre, y esa intervención de Dios será ineludible, proceda el primer hombre de un mono, de un puñado de barro o de una marmota. Estoy de broma, creo que ninguna teoría defiende ese antecesor. Si niegas esa intervención de Dios, también negarás que el hombre, es decir, que tú seas libre.
Sé que no es un razonamiento frío el que he desarrollado, porque ningún tema puede afectarme más que estos: la espiritualidad y libertad de mi alma y la existencia de Dios. Y, salvo que seas un simplón, también influirá más en tu vida la respuesta a estas cuestiones que el hecho de que ganen el Madrid, el Atleti o el Barça la presente liga de fútbol. ¿Me equivoco? Sin embargo, reconocer mi libertad significa exigirme responsabilidades y reconocer la existencia de Dios y... Uy, esto no me gusta. Así que prefiero decir que soy libre, algo evidente para mí, pero incapaz de conocer si Dios existe o no. Agnóstico se llama esto, ¿no? Pues eso, yo soy agnóstico. Agnóstico, tonto es lo que tú eres, o al menos lo que pareces, no te enfades con semejante ocurrencia. El lote es indivisible, si hay libertad hay Dios, pero si no reconoces la existencia de Dios, sé bienvenido al conjunto de cachos de carne con ojos que pueblan la tierra. No eres persona y por tanto tampoco importante en ti mismo. Tenía razón quien afirmó un día: el que no vive como piensa acaba pensando como vive. Quizá la aceptación de estas verdades te complique la vida, pero vale la pena. No caigas en la tentación de adulterar la verdad para llevar una vida más cómoda. Triste comodidad sería esa. Cuando descubras la verdad en cualquier terreno, debes amarla apasionadamente. Termino recordándote la idea que expresé antes: la mentira o la verdad a medias te hace esclavo, mientras que la verdad me hace más libre. Y si eres coherente, también más feliz.